Hay una etapa de la vida que casi nadie quiere mirar de frente, hasta que llega. Durante años trabajamos, resolvemos problemas, pagamos cuentas, cumplimos horarios, soportamos cansancio, deudas, enfermedades, presión, responsabilidades familiares. Y en medio de todo eso, pocas veces nos detenemos a hacer una pregunta que puede cambiar nuestro futuro. ¿Qué va a pasar conmigo cuando ya no pueda trabajar igual? Porque una cosa es llegar a viejo y otra, muy distinta, es llegar a viejo sin tranquilidad económica. En México existen personas que trabajaron 30, 35, 40 años y aún así, cuando llegó el momento de pensionarse, descubrieron que su ingreso no alcanzaba para vivir como imaginaron. No porque no se hubieran esforzado, no porque no hubieran trabajado, sino porque nunca entendieron cómo se estaba construyendo su pensión. Este video no es para asustarte, es para despertarte, porque trabajar toda la vida ya no garantiza una pensión digna. Y si tú no revisas tu situación a tiempo, podrás descubrir demasiado tarde que tu futuro económico no era el que imaginabas. Trabajar no basta, hay que entender tu pensión. Durante muchos años, millones de mexicanos crecieron con una idea muy clara. Estudia, trabaja, cumple, cotiza, sé responsable. Y en algún día tendrás una vejez tranquila. Esa promesa sostuvo generaciones completas. Nuestros padres, nuestros abuelos, muchos trabajadores de oficina, de fábrica, de campo, de comercio, de transporte. Vivieron creyendo que el retiro era una especie de recompensa natural después de una vida laboral. Pero el país cambió, las reglas cambiaron, el sistema de pensiones cambió y muchísima gente siguió trabajando sin darse cuenta de que la promesa ya no funcionaba igual. El retiro no se construye el día que cumple 60 o 65 años. El retiro se construye durante décadas. Se construye con semanas cotizadas, con salarios registrados, con continuidad laboral, con la ley que te corresponde y con decisiones que muchas veces la gente ni siquiera sabe que está tomando. Por eso hay personas que trabajaron muchísimo, pero cotizaron poco. Personas que ganaron bien, pero fueron registradas con un salario menor. Personas que tuvieron empleo, pero pasaron años fuera del IMSS. Y personas que llegan al final de su vida laboral pensando que todo está en orden, hasta que revisan sus semanas y se dan cuenta de que el problema venía desde hace mucho tiempo. Esta es una de las primeras verdades incómodas. No es lo mismo haber trabajado 30 años que haber cotizado 30 años. Tú puedes sentirte que trabajaste toda tu vida. Probablemente sea verdad. Puedes haber madrugado, cargado responsabilidades, mantenido una familia, pagado la renta, la luz, comida, escuelas, muchas medicinas, pero para efectos de la pensión, el sistema no solamente reconoce tu esfuerzo. El sistema revisa semanas reconocidas, salarios registrados, régimen aplicable y cumplimiento de requisitos. Por eso este video empieza aquí. Antes de pensar cuánto te van a dar,
primero tienes que saber si el sistema reconoce lo que tú crees que trabajaste, porque una cosa es tu historia laboral en la vida real y otra cosa es que parece registrado oficialmente. Por eso este video empieza aquí. Antes de pensar cuánto te van a dar, primero tienes que saber si el sistema reconoce lo que tú crees que trabajaste, porque una cosa es tu historia laboral en la vida real y otra cosa es que parece registrado oficialmente. Una pensión no es un regalo, no es un favor, no es simplemente una ayuda que aparece por cumplir cierta edad. Una pensión debería ser el resultado de una vida laboral, años de trabajo de aportaciones, semanas, salario registrado, régimen pensionario y derechos acumulados. Pero probablemente es que muchas personas llegan al retiro sin saber qué elementos van determinando su resultado. Gracias. Y aquí empiezan muchos problemas. Patrones que no dieron de alta correctamente. Salarios registrados por debajo de lo real. Años en la informalidad. Cambios de empleo sin continuidad. Errores en el número de seguridad social. Periodos que el trabajador recuerda como años de trabajo, pero que no aparecen completos en el historial del IMSS. Para entender una pensión hay que mirar varias piezas. La edad a la que una persona quiere pensionarse, las semanas que tiene reconocidas, la ley que le corresponde, 73 o 97, el salario con el que cotizó y en el caso de la generación Afore, el ahorro acumulado en su subcuenta individual. Y cuando una persona no entiende estas piezas, puede tomar decisiones muy tarde. Puede pensar que todo está bien, puede pensar demasiado, puede confiarse. Y en pensiones, confiarse sin revisar puede ser uno de los errores más caros de toda su vida. México no siempre tuvo el mismo sistema de pensiones. Uno de los cambios más importantes ocurrió en 1997, cuando entró en vigor un nuevo modelo para los trabajadores afiliados al IMSS. Desde entonces, millones de personas quedaron divididas en dos grandes caminos, la Ley 73 y Ley 97. Si una persona comenzó a cotizar antes del 1 de julio del 97, generalmente puede pertenecer al régimen de la Ley 73, pero si comenzó a cotizar a partir del 1 de julio del 97, normalmente está dentro de la Ley del 97. Y esto no es una diferencia pequeña, estamos hablando de dos formas muy distintas de entender el retiro. En Ley 73 influyen elementos como la edad, las semanas cotizadas y el salario promedio de las últimas 250 semanas. Es decir, aproximadamente los últimos 5 años reconocidos para ese cálculo. En la Ley 97, el ahorro acumulado de la Afore toma un papel central. Ahí entran conceptos como cuenta individual, renta vitalicia, retiro programado y pensión garantizada. Según el caso, CONSAR explica que para este régimen el requisito de semanas ha venido aumentando gradualmente hasta llegar a 1000 semanas. Por eso dos personas pueden tener historias laborales parecidas, vivir en la misma ciudad, tener edades similares y aún así pensionarse de forma completamente diferente. La pregunta no es solamente ¿cuántos años trabajé? La pregunta correcta es ¿bajo qué reglas se van a calcular mi retiro? Si durante años una persona fue registrada con un salario menor al que realmente percibía, eso puede afectar prestaciones, aportaciones y también su futuro pensionario. Y este tema es muy sensible, porque muchas veces el trabajador no revisa, no compara, no descarga su reporte, no consulta su historial, simplemente confía.
pero en temas de pensión, confiar sin revisar puede salir muy caro. Imagina a don Manuel. Don Manuel empezó a trabajar de joven durante muchos años. Tuvo empleos formales, pero también tuvo etapas donde trabajó por su cuenta. Etapas donde el patrón no lo aseguró correctamente y años donde simplemente no revisó su situación. Él siempre pensó, yo he trabajado toda mi vida, seguramente mi pensión va a salir bien, pero cuando se acercan a los 60 años y revisa su situación, descubre 3 cosas que cambian completamente el panorama. Primero, no todas sus semanas aparecen reconocidas. Segundo, durante varios años cotizó por un salario más bajo del que realmente ganaba. Y tercero, nunca hizo una planeación pensionaria, amigos. El caso de don Manuel no es raro. Es el caso de miles de trabajadores. Personas que sí se esforzaron, sí madrugaron, sí sostuvieron una familia, sí trabajaron durante años, pero nunca tuvieron claridad sobre cómo se estaba construyendo su futuro. Y aquí quiero ser muy claro, no basta con decir yo trabajé mucho. Para efectos de pensiones necesitas revisar si ese trabajo realmente se convirtió en semanas cotizadas, si tu salario fue registrado correctamente y si estás dentro del régimen que tú crees. Porque una cosa es tu historia laboral en la vida real y otra cosa es lo que aparece en los registros oficiales. Uno de los errores más peligrosos es pensar, bueno, algo me va a tocar. Esa frase parece inocente, pero puede esconder una realidad muy dura. Porque tal vez sí, algo te toque. Pero la pregunta importante no es si algo te va a tocar. La pregunta importante es si eso que te va a tocar te va a alcanzar para vivir. Una pensión baja no solamente afecta tu bolsillo, afecta tu libertad, afecta tu salud, afecta tu independencia, afecta tu tranquilidad, afecta tu capacidad de comprar medicinas, pagar servicios, apoyar a una familia y simplemente vivir sin sentir que cada mes es una emergencia. Por eso este tema no es solamente contable, legal o administrativo. Este tema es profundamente humano, porque detrás de cada pensión hay una historia, hay una familia, hay cansancio, hay años de trabajo y muchas veces hay miedo. Una persona puede decir, yo trabajo desde los 20 años, pero cuando revisa su constancia de semanas cotizadas, descubre que no todo ese tiempo aparece. Tal vez hubo patrones que no le dieron de alta, tal vez hubo periodos sin empleo formal, tal vez hubo errores administrativos, tal vez hubo años donde sí trabajó, pero no cotizó. Y cada una de esas situaciones puede afectar su derecho a pensionarse o el monto que podría recibir. Si este video te hizo pensar en tu futuro, en tus papás, en tus abuelos o en alguien que esté cerca de pensionarse, compártelo, porque a veces una persona no necesita que le regalen dinero, necesita a alguien que les explique a tiempo lo que nadie les explicó. Suscríbete a Nolasco Asesores, porque esta serie la vamos a construir paso a paso. Ley 73, Ley 97, semanas cotizadas, Afore, modalidad 40, pensión mínima garantizada, errores comunes y casos reales. Vamos a hablar claro, sin miedo y sin tecnicismos innecesarios, con una sola intención, que más personas entiendan su pensión antes de que sea demasiado tarde. Tu pensión no se improvisa, se entiende, se revisa y se planea. Nolasco Asesores, informa para crecer, crecer para transformar.